Estimados colegas, en este video vamos a abordar el análisis del noveno grupo de herramientas. Este grupo de herramientas aborda las herramientas de movimiento en el plano, entre los cuales tenemos una simetría axial, una simetría central, tenemos inversión, rotación, traslación y homotesia. Vamos a ver cómo se usa cada una de estas herramientas con algunos ejemplos concretos. Vamos a empezar con lo que es simetría axial. Como ya lo venimos trabajando, si posicionamos el cursor en la herramienta, GeoGebra nos avisa, nos orienta de cómo debemos usar la herramienta. Me dice objeto a reflejar, luego eje de simetría. Entonces, como sabemos, una simetría axial necesita un objeto y una recta, un segmento o un eje por el cual reflejar ese objeto. Entonces vamos a primero realizar un objeto geométrico. Vamos a hacer un triángulo y vamos a hacer una recta por la cual queremos que ese objeto se refleje. Entonces ahora sí elegimos la herramienta eje de simetría axial, y como nos indica, vamos a seleccionar el objeto a reflejar y luego el eje de simetría. Entonces me reflejó ese objeto a través de este eje. Entonces, si yo muevo el eje de simetría, se va a mover el objeto reflejado. Si muevo el objeto reflejado, si muevo el objeto original, se mueve el objeto reflejado. Eso es luego para hacer construcciones, es muy importante. Entonces, bien sencillo como eso es hacer una simetría axial en GeoGebra. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar con la otra herramienta, que es simetría central. Acá, como sabemos, una simetría central produce una simetría a través de un punto o un eje de simetría, un centro de simetría. También necesitamos un objeto a reflejar. Vamos a hacer en este caso vamos a hacer un cuadrilátero y vamos a necesitar indicarle cuál va a ser el centro de simetría que nosotros queremos. Entonces vamos a hacer un punto, cuál va a ser nuestro centro de simetría. Y ahora sí podemos seleccionar la herramienta y, como GeoGebra nos indica, objeto a reflejar, luego centro de simetría. El objeto a reflejar y el centro de simetría. Entonces acá tenemos que, si yo puedo mover este objeto, que es el objeto original, se mueve el objeto reflejado, o también puedo mover el centro de simetría y se mueve el objeto reflejado. Lo que sí no puedo mover es el objeto reflejado por sí solo, porque depende del objeto original, ¿sí? Tan sencillo como eso es hacer una simetría central. Vamos a borrar esto y vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta inversión. Acá dice objeto a invertir y luego una circunferencia. Este desplazamiento, este movimiento en el plano utiliza una circunferencia para indicarnos por dónde va a reflejar el objeto. Entonces vamos a hacer un objeto, vamos a hacer un triángulo y vamos a elegir la herramienta inversión. Vamos a seleccionar el objeto invertir y luego vamos a seleccionar la circunferencia por la cual nosotros queremos invertir ese objeto, reflejar ese objeto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tenemos? Tenemos
un triángulo, ¿sí? Este triángulo, que como sabemos es un triángulo graficado según la geometría euclidiana, y acá tenemos un triángulo en la geometría no euclidiana, es decir, otro tipo de geometría que podemos analizar después, ¿sí? Entonces esto es lo que hace hacer una transformación de este objeto en el plano en un objeto creado en una geometría euclidiana a una geometría no euclidiana. Borramos esto. Bueno, ahora vamos a trabajar la cuarta herramienta, que es la herramienta rotación, que me permite hacer rotaciones en el plano. Si posicionamos el cursor, nos dice selecciona objeto a rotar, centro de rotación y amplitud del ángulo de rotación. Bien, necesitamos un objeto, y vamos a poder utilizar esta herramienta. Seleccionamos el objeto, el centro de rotación, y nos va a preguntar con qué ángulo queremos rotarlo a esa figura o a ese objeto. Le vamos a dar un ángulo de 45 y ha rotado 45 grados con respecto al centro de rotación. Acá también podemos ver que si movemos la figura original o si movemos el centro de rotación, va a poder ver esa rotación que se produjo. También podemos hacerlo, vamos a borrar esto, también podemos hacerlo en la misma figura utilizando un vértice como centro de rotación. Entonces elegimos la herramienta, le indicamos que el objeto va a ser el triángulo y que el centro de rotación va a ser el vértice, ese vértice, y lo vamos a rotar con un ángulo de 120 grados, y ahí tenemos una rotación de ese objeto. Esto es tan sencillo como eso. Luego las aplicaciones son infinitas, ¿no? Ahora vamos a borrar esto y vamos a ir a la utilización de la herramienta traslación. La herramienta traslación acá nos indica que es un objeto a trasladar y un vector, o sea que necesitamos un objeto y un vector por el cual se va a trasladar, o con la dirección, con el sentido, con la intensidad con la que se va a trasladar ese objeto. Entonces vamos a hacer un objeto, vamos a hacer un vector, tenemos un vector, vamos a hacer un vector cualquiera, y ahora sí podemos utilizar esa herramienta que dice traslación, objeto a trasladar, vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Este objeto está trasladado desde este vértice hasta este vértice, desde A a A', se trasladó la intensidad y con el sentido del vector. Si yo cambio el sentido, la dirección, el sentido, la intensidad del vector, esa figura va a cambiar su dirección, su intensidad, su sentido en relación a el vértice A con el vértice A', ¿no? Entonces este vector es el que me manda el movimiento que va a tener esa figura en el plano. Las aplicaciones, como ya dije, son infinitas, depende de la imaginación de cada uno, y la potencialidad de esta aplicación es muy interesante. Vamos a borrar esto y vamos a ir a la utilización de la última herramienta de este grupo, que es la herramienta homotesia. Como sabemos, una homotesia tiene una razón, ¿sí? Un centro de homotesia y una razón de semejanza, es decir, cuántas veces voy a ampliar o no un objeto, ¿no? Entonces necesitamos, como ustedes ven acá, seleccionar un objeto, luego centro de homotesia y una razón de homotesia, ¿sí? Entonces vamos a hacer un objeto
y vamos a utilizar la herramienta, le seleccionamos el objeto, seleccionamos el centro, ¿sí? Y nos va a dar un factor de escala. Un factor de escala quiere decir cuántas veces. Vamos a tratar de hacer 2 veces más grande a ese triángulo, a ese objeto que queremos utilizar. O sea, esto está con una homotesia de razón 2 y bueno, si yo modifico la figura original, se modificará el triángulo que ha sido aplicada la homotesia y con una razón 2, ¿sí? Acá en la vista algebraica nosotros tenemos algunas cuestiones de poder manipularlo desde esta vista, es decir, si yo quiero borrar el triángulo al que se le ha aplicado la homotesia, no borrar sino ocultarlo, puedo ocultarlo, y acá si hago un doble clic, acá puedo también modificar sus vértices y todas estas cuestiones, ¿no? Pero tan sencillo como eso es aplicar la herramienta Homotesia. Espero les haya servido estas explicaciones y ejemplos. Estamos en contacto en el aula del CITAB y cualquier duda por los foros o videoforos o mensajes del aula.